Javier Ríos, CEO billonario y emocionalmente hermético, evita a los niños a toda costa. Sofía Mendoza, su asistente y madre soltera de Emma, 7, lleva a su hija a escondidas a la oficina. Javier, saliendo hacia los archivos, escucha una vocecita infantil y encuentra a Emma dibujando. Al verla se queda paralizado. Emma tiene sus mismos ojos verdes y su hoyuelo. El parecido es innegable. Javier sospecha que Emma es su hija, cuya edad coincide con la desaparición de su exnovia, Daniela, hace 8 años. Su mundo se derrumba al descubrir que tiene una hija de la que nunca supo. Pero antes de revelar lo que sucede, si también te emocionan historias así, da clic para suscribirte ahora y ayúdanos a traer más relatos de coraje y lealtad. Gracias. Y ahora veamos qué pasó. El aire acondicionado de la oficina en el piso 22 cortaba el calor sofocante de la Ciudad de México mientras Javier Ríos revisaba los informes trimestrales por tercera vez esa mañana. A los 35 años, había construido un imperio financiero que pocos conseguían imaginar. Fintech México, su empresa de tecnología financiera, estaba valuada en 40,000 millones de pesos y revolucionaba el mercado de pagos digitales en el país. Pero tras los números impresionantes y los titulares elogiosos de la revista Expansión, Javier mantenía una rutina meticulosamente controlada que no dejaba espacio para imprevistos o emociones. Su secretaria había aprendido hacía mucho tiempo a no interrumpirlo antes de las 9 de la mañana. Los empleados sabían que las reuniones comenzaban puntualmente a la hora marcada y que los retrasos no serían tolerados. Javier había construido su reputación sobre eficiencia y resultados, características que lo llevaron desde un pueblito en Oaxaca hasta los rascacielos de Santa Fe. No tenía tiempo para relaciones superficiales o conversaciones innecesarias. Sus orígenes humildes en Oaxaca parecían una vida anterior. Hijo de una maestra y un mecánico, Javier siempre supo que necesitaría luchar por cada oportunidad. La beca completa para estudiar administración en el ITAM había sido su primer gran triunfo, seguido por el MBA en Stanford, que lo catapultó al mundo de los negocios internacionales. Cada conquista había exigido sacrificios que él hacía sin titubear. Especialmente después de Daniela, el nombre aún provocaba una punzada incómoda en el pecho, incluso después de 15 años. Daniela había sido su compañera en la universidad, la única persona que conseguía hacerlo reír genuinamente y soñar con un futuro que incluía más que solo éxito profesional. Planeaban graduarse juntos, quizás hasta incluso construir una empresa. Pero en una mañana fría de junio, él despertó y encontró solo una nota sobre la mesa. Necesito seguir mi propio camino. No intentes encontrarme. Desde entonces, Javier había cerrado el corazón a cualquier posibilidad de vulnerabilidad emocional. La oficina reflejaba su personalidad. Líneas rectas, colores neutros, tecnología de punta y ningún objeto personal a la vista. Ni siquiera una foto decoraba su escritorio ejecutivo. Llegaba a las 7 de la mañana y salía después de las 10 de la noche, 6 días por semana. El domingo era reservado para análisis del mercado internacional y planeación estratégica. Fue durante una de esas mañanas rigurosamente planeadas que Javier notó una nueva eficiencia en los procesos administrativos. Los documentos llegaban organizados perfectamente. Las reuniones eran agendadas sin conflictos y los informes aparecían en su mesa exactamente cuando eran necesarios. Después de algunas semanas, descubrió que la responsable era Sofía Mendoza, una asistente administrativa contratada hacía poco más de un año. Sofía trabajaba con una precisión casi matemática, anticipando necesidades y resolviendo problemas antes incluso de que él supiera que existían. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde cuando era necesario y nunca incumplía un plazo. Javier
Apreciaba a profesionales así, que entendían que la excelencia era una cuestión de disciplina, no de talento natural. Lo que él no sabía era que tras aquella eficiencia impecable se encontraba una madre soltera de 28 años luchando una batalla diaria contra el tiempo, el cansancio y las circunstancias. Sofía se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Emma, su hija de 7 años, llevarla a la escuela, tomar 2 peceros hasta la oficina en Santa Fe, trabajar 10 horas bajo la presión constante de un jefe conocido por su intolerancia a errores y después rehacer el trayecto para buscar a Emma en la escuela, ayudarla con las tareas, preparar la cena y finalmente acostarla antes de revisar los informes que llevaba a casa. Emma era una niña excepcionalmente madura para su edad, resultado de crecer observando los esfuerzos incansables de su madre. Nunca se quejaba cuando Sofía llegaba tarde de la escuela o cuando la cena eran solo huevos revueltos con arroz. La niña había aprendido a ser independiente, preparando sus propias mochilas escolares e incluso preparando bocadillos sencillos cuando Sofía necesitaba salir más temprano para alguna emergencia en el trabajo. Sofía nunca mencionaba sus dificultades personales en la oficina. Sabía que ejecutivos como Javier Ríos no tenían paciencia para dramas personales de empleados. Cuando Emma estaba enferma, Sofía encontraba maneras creativas de trabajar remotamente sin revelar el motivo. Cuando la guardería aumentó la mensualidad más allá de sus posibilidades, ella negoció un acuerdo para ayudar a limpiar los fines de semana a cambio de un descuento. La vida de Sofía era una constante puesta en escena de competencia profesional, mientras sorteaba desafíos que habrían derrumbado a personas mucho más privilegiadas. Se había graduado en administración por la UNAM con honores, pero el embarazo inesperado a los 20 años había cambiado completamente sus planes. El padre de Emma desapareció al saber del embarazo, dejándola sola para criar a una niña mientras intentaba construir una carrera. Durante meses, Javier y Sofía compartieron el mismo ambiente sin nunca realmente verse. Él era el CEO inalcanzable que daba órdenes a través de correos electrónicos y reuniones formales. Ella era la asistente invisible que hacía su vida profesional funcionar perfectamente. 2 mundos operando en paralelo, completamente ajenos a las complejidades del otro. Javier no tenía idea de que Sofía llegaba al trabajo ya habiendo vivido medio día de responsabilidades maternas. No sabía que a veces almorzaba galletas para ahorrar dinero para los materiales escolares de Emma. No imaginaba que cuando él elogiaba su puntualidad, estaba reconociendo a una mujer que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para garantizar que su hija tuviera una infancia estable a pesar de las circunstancias. Para Sofía, Javier era una figura distante e intimidante, representando el tipo de éxito que ella había abandonado al elegir ser madre. Respetaba su inteligencia y dedicación profesional, pero no conseguía imaginar cómo sería tener una vida tan aparentemente vacía de conexiones humanas. Cuando lo veía trabajando hasta tarde, ella se preguntaba si tenía a alguien esperándolo en casa o si el éxito había sido comprado al precio de la soledad total. Ninguno de los dos podía prever que sus vidas cuidadosamente compartimentadas estaban a punto de colisionar de una forma que cambiaría todo para siempre. El viernes comenzó como cualquier otro para Sofía, pero a las 7:30 de la mañana su teléfono sonó con la llamada que más temía. Doña Lupita, la niñera de Emma, estaba con fiebre alta y no podría cuidar de la niña. Sofía sintió el estómago hundirse mientras miraba el calendario. Era el día de la presentación final del contrato con el Banco de México que definiría el futuro de la empresa por los próximos 5 años. Desesperada, Sofía llamó a todas sus amigas, intentó contactar a otras niñeras, hasta incluso consideró pedir ayuda a la vecina de al lado. Nada. Emma se quedó al lado de su madre, vestida con el uniforme escolar,
observando silenciosamente la creciente ansiedad en sus ojos. Con apenas 7 años, ella ya entendía cuando su mamá estaba preocupada por el dinero y el trabajo. «Mami, ¿puedo ir contigo?», Emma preguntó con una voz bajita. «Prometo que me quedo calladita, igual cuando trabajas en casa». Sofía miró a su hija y sintió que el corazón se le partía. Llevar a Emma a la oficina era impensable. Javier Ríos tenía reglas claras sobre el ambiente profesional y jamás toleraría a niños perturbando el curso de los negocios. Pero faltar al trabajo en el día más importante del año significaría perder el empleo, y sin él, ella y Emma lo perderían todo. Con las manos temblando, Sofía tomó la decisión más arriesgada de su vida profesional. Preparó una mochila con libros para colorear, algunos sándwiches, una tableta con juegos educativos y le susurró a Emma: «Vas a ser la niña más valiente del mundo hoy. Vamos a mi trabajo, pero nadie puede saber que estás allí. Es nuestro secreto especial». Llegaron al edificio corporativo 2 horas antes del horario laboral normal. Sofía conocía la rutina de limpieza y sabía que la sala de conferencias del 10º piso estaría vacía hasta la tarde. Instaló a Emma en el espacio, explicándole que era como un juego de escondite que duraría todo el día. Emma, con la madurez de quien creció entendiendo las dificultades de la vida, prometió ser invisible. «Me quedaré bien aquí, mami. Ni siquiera voy a salir a beber agua si no es muy necesario», dijo Emma, organizando sus materiales en la mesa como si estuviera montando una fortaleza secreta. Sofía besó la frente de su hija y subió al piso 22, con el corazón latiendo con fuerza. Durante toda la mañana, logró mantener su desempeño impecable, organizando documentos, coordinando llamadas internacionales y garantizando que cada detalle de la presentación estuviera perfecto. Pero con cada hora que pasaba, su ansiedad crecía. ¿Y si Emma necesitara algo? ¿Y si alguien la descubriera? Javier, absorto en la preparación final para la reunión con los representantes del Banco de México, no notó nada diferente en el comportamiento de Sofía. Estaba enfocado en los últimos ajustes de la propuesta que consolidaría a FinTech México como líder absoluta en el mercado de pagos digitales mexicano. El contrato de 500 millones de pesos representaba no solo crecimiento financiero, sino validación de años de trabajo incansable. A las 2 de la tarde, durante un receso en la presentación, Javier salió de la sala principal para buscar los documentos complementarios que Sofía había organizado en la sala de archivos. El pasillo estaba silencioso, típico de las tardes de viernes, cuando muchos empleados ya anticipaban el fin de semana. Caminaba con pasos firmes, mentalmente revisando los próximos puntos de la presentación, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse completamente. Era una voz infantil, tarareando bajito una canción que reconoció vagamente como siendo de alguna caricatura. El sonido venía de la sala de conferencias que debería estar vacía. Javier frunció el ceño, imaginando si algún empleado había traído un dispositivo con volumen alto, violando las políticas de ruido de la oficina. Siguió el sonido, preparándose para dar un regaño administrativo, y abrió cuidadosamente la puerta de la sala. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Una niña pequeña estaba sentada en el suelo, rodeada de lápices de colores y papeles, dibujando concentradamente. Sus cabellos castaños caían en ondas suaves sobre los hombros, y ella balanceaba las piernitas mientras trabajaba en su arte. Cuando Emma sintió la presencia de alguien y levantó los ojos, Javier sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Los ojos verdes de la niña eran idénticos a los suyos, no solo el color, sino la forma almendrada, las pequeñas manchas doradas en el iris, incluso la manera ligeramente inclinada como ella lo observaba. La forma del rostro, el hoyuelo en el mentón cuando sonrió tímidamente,
las cejas expresivas. Era como mirar a una versión femenina e infantil de sí mismo. «¿Hola?», dijo Emma con una voz bajita, claramente recordando las instrucciones de su mamá para permanecer discreta. «Perdón, no estaba haciendo ruido, ¿verdad?». Javier se quedó sin palabras. Su cerebro analítico, entrenado para procesar información compleja en segundos, estaba completamente bloqueado. El parecido era tan impresionante que cualquiera lo notaría inmediatamente. Como una niña que parecía su copia miniatura estaba escondida en su oficina. ¿Tú trabajas aquí?», logró preguntar, su voz saliendo más ronca que de costumbre. Emma negó con la cabeza. «Mi mamá trabaja. Estoy de visita, pero es secreto. No le vas a decir a nadie, ¿verdad? Mi mamá puede perder su trabajo si la descubren». El mundo de Javier comenzó a desmoronarse silenciosamente. Una niña de aproximadamente 7 años, que parecía su copia exacta, hija de una empleada de su empresa. Hizo cálculos mentales automáticos. Si realmente tenía 7 años, habría nacido hace 8 años, exactamente cuando Daniela había desaparecido de su vida. «¿Cómo se llama tu mamá?», preguntó, intentando mantener la voz calmada a pesar del torbellino interno. «Sofía Mendoza, pero ella dijo que antes usaba otro nombre. Daniela, creo. Tiene 2 identificaciones diferentes, pero dice que es complicado de explicar». Javier sintió que sus piernas se debilitaban. Sofía Mendoza. Daniela. La mujer que había organizado su vida profesional durante el último año, a quien veía solo como una empleada eficiente, era la misma persona que había roto su corazón 15 años atrás. Y esta niña, con sus mismos ojos y características, podría ser... «Emma, Emma, ¿dónde estás?». La voz ansiosa de Sofía resonó por el pasillo. Javier miró a la niña, que rápidamente comenzó a guardar sus materiales. «Esa es mi mami. Debe estar preocupada. Prometí que me quedaría calladita». Cuando Sofía apareció en la puerta de la sala de conferencias, su rostro palideció al ver a Javier parado allí, mirando fijamente a Emma. Por un momento, los tres se quedaron en silencio absoluto. Sofía sabía que había sido descubierta, pero no imaginaba que Javier ya había conectado todos los puntos. «Señor Ríos, puedo explicarlo». Sofía comenzó, su voz temblorosa. Pero Javier no conseguía apartar los ojos de Emma, que ahora estaba de pie al lado de su madre, claramente confundida por la tensión en el aire. El parecido era aún más evidente con ellas lado a lado. Emma había heredado los ojos y la forma del rostro de él, pero tenía la sonrisa dulce y el cabello ondulado de Sofía. «No aquí», Javier dijo finalmente, su voz controlada pero cargada de emoción. «Mi oficina, ahora». Sofía tomó la mano de Emma y siguió a Javier por el pasillo, sintiendo que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Emma caminaba entre ellos, aún sin entender por qué el hombre gentil que había encontrado en la sala parecía tan perturbado, o por qué su madre estaba tan tensa. En la oficina de Javier, él cerró la puerta y se giró para encarar a Sofía. 15 años de dolor, confusión y abandono burbujearon a la superficie, pero al mismo tiempo luchaba para procesar la posibilidad abrumadora de que Emma fuera su hija. «Es ella», dijo, no como pregunta, sino como constatación. «Emma es mi hija». Sofía cerró los ojos y respiró hondo. No había más cómo huir de la verdad que había guardado por 7 años. Sofía abrazó a Emma más fuerte y asintió lentamente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Sí, Javier, Emma es tu hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se apoyó en el escritorio, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. 7 años. Había perdido 7 años de la vida de su hija. 7 cumpleaños, primeras palabras, primeros pasos, primer día de escuela. Todo había sucedido sin él. Emma, percibiendo la tensión creciente, jaló la blusa de su madre. «Mami, ¿todo está bien? ¿El señor está triste?». Sofía se arrodilló al lado de su hija
intentando encontrar palabras simples para una situación imposible. Emma, mi amor, él es Javier, él es tu papá. Los ojos verdes de Emma se abrieron mucho, exactamente como los de Javier hacían cuando estaba sorprendido. Ella miró de Sofía a Javier, procesando la información con la seriedad de una niña que creció entendiendo que la vida adulta era complicada. ¿Mi papá? ¿El papá que dijiste que tuvo que viajar muy lejos? Emma preguntó, su voz pequeña pero curiosa. Javier sintió que el corazón se le hacía pedazos. Sofía había creado una historia gentil para proteger a su hija, pero ahora él estaba allí, real y presente, intentando entender cómo reconstruir una familia que ni siquiera sabía que existía. En los días que siguieron, Javier canceló todas las reuniones no esenciales y le pidió a Sofía que fuera a su oficina con Emma después del horario normal de trabajo. Necesitaba entender todo. Cómo Sofía había sobrevivido sola, por qué nunca había intentado contactarlo, cómo Emma había crecido sin padre. Sofía explicó todo pacientemente. Cómo había descubierto el embarazo semanas después de terminar la facultad, cuando Javier ya se estaba preparando para Stanford. Cómo intentó llamar varias veces, pero los números habían cambiado. Cómo decidió que un joven billonario en ascenso no necesitaba ser sobrecargado con un embarazo no planeado de una novia de la facultad. Vi tus entrevistas en la televisión. Sofía confesó en una de esas conversaciones tardías mientras Emma dormía en el sofá de la oficina. Hablabas sobre disciplina, sobre cómo las relaciones eran distracciones. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dejándote seguir tu camino. Javier escuchaba en silencio, luchando contra la rabia y la tristeza. Quería gritar que ella no tenía derecho de tomar esa decisión sola, pero al mismo tiempo, observando a Emma durmiendo pacíficamente, se preguntaba qué tipo de padre habría sido a los 25 años, obsesionado con el éxito y emocionalmente hermético. Las primeras semanas fueron torpes y tensas. Javier no sabía cómo conversar con una niña de 7 años. Intentaba aplicar su lógica empresarial en las interacciones con Emma, haciendo preguntas directas sobre la escuela y sus preferencias, como si estuviera conduciendo una entrevista de trabajo. Emma, por su parte, estaba fascinada con el padre que había aparecido de la nada. Hacía preguntas constantes sobre el edificio alto, las computadoras, por qué usaba trajes todos los días. Javier descubrió que su hija había heredado su curiosidad analítica, pero con la ligereza y espontaneidad que él había perdido décadas atrás. ¿Por qué tienes tantos relojes?, Emma preguntó cierta tarde, observando la colección de relojes suizos en su oficina. Para controlar el tiempo en diferentes países donde tengo negocios, Javier explicó seriamente. Pero no puedes controlar el tiempo de verdad, ¿verdad? El tiempo pasa igual para todo el mundo. Emma respondió con la lógica simple de una niña. Javier se detuvo, dándose cuenta de que su hija de 7 años acababa de cuestionar una filosofía de vida que él seguía hacía décadas. Gradualmente, comenzó a reorganizar su rutina alrededor de Emma. Instaló una pequeña área infantil en su oficina, con libros, juegos educativos y un sillón cómodo donde ella pudiera descansar. Contrató discretamente a una pedagoga para acompañar a Emma durante sus visitas, garantizando que no perdiera contenido escolar. Sofía observaba estos cambios con una mezcla de esperanza y aprensión. El Javier que ella había conocido en la facultad estaba lentamente reapareciendo por debajo de la armadura corporativa. Aún era intenso y controlador, pero ahora dirigía esa energía para entender las necesidades de Emma. Javier descubrió que ser padre exigía habilidades completamente diferentes de las que lo hicieron exitoso en los negocios. Emma no respondía a la autoridad o eficiencia. Ella necesitaba paciencia, juegos y presencia genuina.
Cuando intentaba enseñarle matemáticas usando hojas de cálculo, ella se dispersaba. Pero cuando inventaba historias sobre números que eran personajes mágicos, ella absorbía todo rápidamente. «Papá, te ríes diferente cuando juegas conmigo», Emma observó cierta tarde, haciendo que Javier se diera cuenta de que había comenzado a reír genuinamente por primera vez en años. Los cambios no pasaron desapercibidos por los empleados. Javier comenzó a salir más temprano algunas veces por semana, algo inédito en su carrera. Instaló un pequeño refrigerador en su oficina con jugos y frutas. Incluso su postura corporal se había vuelto menos rígida. Sofía sentía un miedo constante de que Javier decidiera quitarle a Emma. Tenía recursos infinitos, abogados, influencia. Si quisiera una batalla judicial por la custodia, ella no tendría cómo competir. Pero conforme las semanas pasaban, ella percibía que Javier no quería quitarle a Emma. Él quería aprender a ser parte de la vida que ellas habían construido juntas. «Nunca te la quitaré», Javier dijo en una de esas conversaciones nocturnas. «Hiciste un trabajo increíble criando a nuestra hija. Solo quiero recuperar el tiempo perdido, si me dejas». Sofía vio sinceridad en sus ojos, la misma vulnerabilidad que ella había amado en la facultad, antes de que el éxito y las decepciones transformaran a Javier en una versión endurecida de sí mismo. Javier comenzó a frecuentar la escuela de Emma, conociendo a sus maestras y compañeros. Descubrió que su hija era brillante en matemáticas, pero tenía dificultades con la lectura, que adoraba dibujar, pero era tímida en las presentaciones. Cada descubrimiento era un tesoro para un hombre que había pasado años acumulando conquistas vacías. En una tarde lluviosa de sábado, Javier llevó a Emma a conocer su departamento. Ella quedó impresionada con la vista de la ciudad, pero comentó que el lugar parecía un hotel, no una casa. «¿Dónde están tus fotos de familia?», preguntó, explorando los cuartos minimalistas. «No tengo familia», Javier respondió automáticamente, luego dándose cuenta de lo absurdo de la afirmación. Ahora él tenía familia, él tenía a Emma. Aquella noche, Javier miró su vida con ojos completamente nuevos. El penthouse lujoso, los coches importados, los viajes internacionales. Nada de eso importaba comparado con los dibujos que Emma había hecho para él, ahora magnetizados en su refrigerador vacío. La rutina delicada que Javier, Sofía y Emma habían establecido en las últimas semanas fue brutalmente interrumpida un lunes lluvioso de julio. Javier estaba en su oficina revisando informes cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Era Patricio Herrera, presidente del Consejo Administrativo de FinTech México y uno de los inversionistas más influyentes de la empresa. «Javier, necesitamos hablar, ahora». La voz de Patricio era helada, sin los saludos usuales. 15 minutos después, Patricio estaba en la oficina de Javier, acompañado de otros 2 miembros del consejo. Habían descubierto lo de Emma. Fotos tuyas saliendo de la escuela de una niña, visitando parques infantiles, comprando juguetes. Tienes una hija escondida, Javier, Patricio dijo, colocando un sobre con fotografías sobre la mesa. Y peor aún, la madre es una empleada tuya. Eso es un escándalo esperando a explotar. Javier miró las fotos con el estómago apretado. Fotógrafos habían documentado sus momentos más preciosos de las últimas semanas. Él empujando a Emma en el columpio, ayudándola a escoger libros en una librería, conversando seriamente con ella en un café. Momentos que para él representaban el descubrimiento de la paternidad habían sido transformados en evidencias de una supuesta conducta inadecuada. Los inversionistas internacionales están nerviosos, continuó Patricio. Una relación con una subordinada, una hija secreta, inestabilidad emocional. Eso no encaja con la imagen que construimos de FinTech México. Siempre fuiste el CEO frío, calculador,
confiable, ahora parece que tienes una vida personal desordenada que puede afectar nuestra credibilidad. Javier sintió la rabia subiendo por la garganta. Emma es mi hija. Acabo de descubrir que existe. No hay escándalo alguno. No importa la verdad, Javier. Importa la percepción. Tenemos una oferta pública inicial planeada para el próximo trimestre. Cualquier inestabilidad en el liderazgo puede costar miles de millones a nuestros inversionistas. Patricio se inclinó hacia adelante. Necesitas escoger tu familia recién descubierta o la empresa que construiste. El ultimátum era claro. Javier debería alejarse completamente de Emma y Sofía o sería removido de la posición de CEO y perdería el control de la empresa que había creado desde cero. Los inversionistas no tolerarían lo que veían como una crisis de liderazgo en el momento más crucial de la historia de FinTech México. Aquella noche, Javier regresó a casa aturdido. Por primera vez en 15 años, no conseguía tomar una decisión basada puramente en lógica empresarial. De un lado estaba la empresa que representaba 15 años de trabajo obsesivo, el legado que había construido ladrillo por ladrillo. Del otro lado estaba Emma, la hija que había acabado de encontrar y que ya se había convertido en el centro de su mundo. Llamó a Sofía y le pidió que se vieran. Cuando ella llegó a su departamento, Javier parecía una versión sombría de sí mismo. Saben lo de Emma. El consejo lo descubrió y me está dando un ultimátum, explicó, mostrando las fotografías. O me alejo de ustedes completamente o pierdo la empresa. Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Toda su culpa de los últimos 15 años volvió de una sola vez. Sabía que esto sucedería. Sabía que Emma y yo solo traeríamos problemas a tu vida. No se trata de problemas, Sofía. Se trata de elecciones imposibles. Javier pasó las manos por el cabello, un gesto que Sofía reconocía de sus tiempos de facultad cuando estaba estresado. Me están forzando a elegir entre ser padre y mantener todo por lo que trabajé. Sofía se levantó abruptamente. Entonces no hay elección. Emma y yo nos vamos de la Ciudad de México. Consigo un empleo en otra ciudad, tú te quedas con tu empresa y fingimos que esto nunca sucedió. ¿Estás loca? Acabo de encontrar a mi hija. No voy a perder a Emma de nuevo. Y yo no voy a dejar que ella crezca sabiendo que destruyó la vida de su propio padre. Sofía gritó, su compostura finalmente rompiéndose. Ya viví esto una vez, Javier. Ya tomé la decisión de proteger tus sueños. No voy a dejar que Emma cargue con esa culpa. Javier se quedó en silencio, dándose cuenta de que Sofía se estaba sacrificando nuevamente, como había hecho 15 años atrás. Estaba dispuesta a desaparecer para protegerlo, incluso si eso significaba privar a Emma del padre que había acabado de conocer. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Patricio programó reuniones consecutivas con inversionistas, dejando claro que cualquier distracción personal de Javier sería vista como inestabilidad de liderazgo. Filtraciones estratégicas a la prensa financiera comenzaron a circular, sugiriendo cambios en el liderazgo de FinTech México. Javier intentó mantener las apariencias en el trabajo, pero su corazón no estaba más en los negocios. Se sorprendía mirando la sillita que había instalado en su oficina para Emma, recordando cómo ella se quedaba concentrada dibujando mientras él trabajaba. La niña había traído vida a un espacio que siempre fue solo funcional. Sofía, devastada por la situación, comenzó a buscar empleos en otras ciudades. Había encontrado algunas oportunidades en Guadalajara y en Monterrey, posiciones que pagarían menos, pero permitirían un nuevo comienzo lejos del caos que su revelación había causado. «Mami, ¿por qué papá ya no viene a visitarnos?», Emma preguntó una noche, después de 3 días sin ver a Javier.
Sofía no consiguió responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que a veces el amor no es suficiente para superar las complejidades del mundo adulto? Javier, mientras tanto, estaba pasando por las peores noches de su vida. Había construido su identidad entera alrededor del éxito profesional, pero ahora que conocía a Emma, todo parecía vacío y sin propósito. Se sorprendía imaginando cómo sería ver a Emma crecer, ayudarla con las tareas, enseñarle sobre negocios cuando fuera mayor. El jueves, Patricio presentó un ultimátum final. Tenemos una reunión de emergencia del Consejo el viernes. O compareces solo, reafirmas tu compromiso total con la empresa y nunca más mencionas esta situación familiar, o presentamos una moción para tu remoción como CEO. Javier sabía que estaba siendo manipulado, pero también sabía que Patricio no estaba fanfarroneando. Los otros miembros del consejo eran hombres de negocios pragmáticos que no dudarían en sacrificar a cualquiera por el bien de la empresa, incluyendo al propio fundador. Aquella noche, Javier fue hasta el departamento sencillo de Sofía en la colonia Roma. Era la primera vez que veía dónde Emma realmente vivía. Un lugar modesto pero lleno de amor, con dibujos de la niña pegados en el refrigerador y juguetes organizados en cada rincón. «Ella pregunta por ti todos los días», Sofía dijo, sirviendo café en tazas despostilladas que contrastaban drásticamente con la porcelana fina de su departamento. «Javier, no puedo hacer esto. No puedo fingir que Emma no existe solo para mantener una empresa. Pero es tu vida, Javier. Es todo por lo que has trabajado. Emma y yo vamos a estar bien. Siempre lo hemos estado». Javier miró alrededor del departamento pequeño, notando los detalles que revelaban las dificultades financieras de Sofía. El sofá remendado, la ropa de Emma cuidadosamente cosida cuando se rompía, el refrigerador con poca comida. Emma había crecido con amor, pero también con privaciones que él podría haber evitado si supiera de su existencia. «No están bien, Sofía. Están sobreviviendo y perdí 7 años de la vida de mi hija porque decidiste que mis sueños eran más importantes que nuestra familia». La acusación dolió, pero Sofía sabía que él estaba en lo cierto. Su decisión noble había privado a Emma de un padre y a Javier de una hija. Ahora, cuando finalmente tenían la oportunidad de ser una familia, el mundo corporativo estaba forzando una segunda separación. Javier salió del departamento aquella noche sabiendo que necesitaba tomar la decisión más difícil de su vida. Salvar la empresa significaba perder a Emma para siempre. Escoger a Emma significaba destruir 15 años de trabajo y decepcionar a cientos de empleados que dependían de FinTech México para mantener a sus propias familias. El viernes por la mañana, se vistió para la reunión del consejo, pero sus manos temblaban mientras ajustaba la corbata. En algunas horas, sería forzado a elegir entre los 2 amores de su vida, la empresa que había construido y la hija que había acabado de encontrar. Javier estaba ajustando la corbata por 5ª vez cuando recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Méndez, fundador de TechVision, una de las mayores empresas de tecnología de México y mentor informal de Javier hacía más de una década. Ricardo había acompañado la trayectoria de Javier desde los primeros días de FinTech México y era una de las pocas personas que él respetaba genuinamente en el mundo corporativo. Ricardo tenía una reputación de ver más allá de los números y entender que los negocios sustentables eran construidos sobre valores humanos sólidos. «Javier, necesito verte antes de tu reunión con el consejo. Estoy en el lobby de tu edificio». Confuso, Javier bajó para encontrar a Ricardo, un hombre de 60 años que había construido su propio imperio tecnológico y se había convertido en una leyenda en el Valle del Silicio mexicano. «Supe de la presión que están haciendo sobre ti.
Ricardo dijo directamente, sin preámbulos. Patricio me llamó ayer, intentando conseguir mi apoyo para tu remoción. Javier sintió que el estómago se hundía. Si Ricardo también estaba contra él, no había esperanza. Pero me negué a apoyarlos. Ricardo continuó, sorprendiendo a Javier. De hecho, vine aquí para contarte algo que debería haberte dicho hace años. Subieron a la oficina de Javier, donde Ricardo se sirvió café y se acomodó en el sillón de cuero, como había hecho tantas veces durante conversaciones estratégicas a lo largo de los años. Hace 15 años, cuando estabas comenzando FinTech México, una joven mujer apareció en mi oficina. Dijo que se llamaba Daniela, que había estudiado contigo en el ITAM y que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante relacionado contigo. Javier se congeló. ¿Daniela estuvo contigo? Estaba embarazada, Javier, visiblemente embarazada, y estaba desesperada. Ricardo pausó, observando la reacción de Javier. Me dijo que habías conseguido la beca para Stanford, que tenías un futuro brillante por delante y que un embarazo no planeado arruinaría todo. Quería saber si yo creía que serías capaz de abandonar tus sueños para ser padre. Las palabras de Ricardo golpearon a Javier como un tren a toda velocidad. Sofía había buscado a su mentor, intentando entender qué tipo de hombre era, qué tipo de padre él podría ser. Le dije que eras ambicioso, sí, pero que también eras íntegro, que si supieras del embarazo, harías lo correcto. Pero estaba aterrada, Javier. Dijo que te amaba demasiado para destruir tu futuro. Ricardo se inclinó hacia adelante. Me hizo prometer que nunca te contaría sobre nuestra conversación. Javier se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque hace 2 semanas un investigador privado contratado por Patricio apareció en mi oficina, haciendo preguntas sobre tu vida personal. Estaba buscando por cualquier cosa que pudiera ser usada contra ti. Cuando mencionó a una mujer llamada Sofía Mendoza, ex Daniela, y una niña, conecté los puntos. Ricardo se unió a Javier en la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. Javier, en estos 15 años te has convertido en todo lo que imaginé y más. Pero también te has convertido en una versión más fría de ti mismo. Cuando Daniela apareció en mi oficina, estaba protegiendo no solo tus sueños, sino también al hombre gentil que eras. Tenía miedo de que la responsabilidad precoz te transformara en algo que no querías ser. ¿Y si tenía razón? Javier preguntó, su voz cargada de duda. ¿Y si no era capaz de ser padre a los 25 años? ¿Y si no soy capaz ahora? Ricardo rió suavemente. ¿Quieres saber cómo sé que estaba equivocada? Porque en los últimos 15 años me has llamado cientos de veces para hablar sobre negocios, estrategias, adquisiciones. Pero en las últimas 3 semanas has mencionado a Emma en todas nuestras conversaciones. Cuando hablas sobre ella, tu voz cambia. Te vuelves humano de nuevo. Javier sintió un alivio inesperado al oír esas palabras. Ricardo tenía razón. Emma había cambiado algo fundamental en él. Había despertado una capacidad de amor que pensaba haber perdido para siempre. Pero eso no resuelve el problema del consejo, Javier dijo. Ellos quieren que elija entre Emma y la empresa. Ricardo sonrió misteriosamente. Déjame contarte otro secreto. Patricio no representa la opinión unánime del Consejo. Hay 3 miembros que están insatisfechos con su gestión autoritaria desde hace meses. Vinieron a buscarme la semana pasada, preocupados con la dirección que la empresa está tomando bajo su influencia. Javier miró a Ricardo con sorpresa. No sabía que había grietas internas en el consejo. Patricio está usando tu situación personal como excusa para un golpe que ya estaba planeando desde hace meses. Quiere asumir el control ejecutivo de la empresa y marginarte. El asunto de Emma es solo una justificación conveniente. Ricardo sacó un documento de su carpeta.
Yo poseo 15% de las acciones de FinTech México a través de mi fondo de inversión. Junto con los otros 3 miembros insatisfechos, tenemos mayoría suficiente para bloquear cualquier moción contra ti. Pero necesitamos que luches, Javier. No podemos salvar a alguien que no quiere ser salvado. Javier leyó el documento rápidamente. Era una propuesta para reestructurar el consejo, removiendo a Patricio de su posición dominante y creando políticas corporativas más equilibradas entre vida personal y profesional. ¿Por qué estás haciendo esto?, Javier preguntó. Porque hace 15 años vi a un joven brillante que quería cambiar el mundo a través de la tecnología. En los últimos años vi a ese hombre transformarse en una máquina de hacer dinero, eficiente pero vacía. Ahora, por primera vez en décadas, veo chispazos del hombre que solía ser. Emma te trajo de vuelta a la vida, Javier. Y las empresas lideradas por seres humanos completos siempre superan a aquellas comandadas por robots. Ricardo se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Hay algo más que necesitas saber. Daniela no fue la única que me buscó hace 15 años. Tu madre también vino a verme, 2 años después de que te mudaste a la Ciudad de México. Javier quedó confuso. Mi madre. Estaba preocupada por ti. Dijo que habías cambiado, que ya no llamabas, que parecía haber olvidado de dónde venías. Me pidió que te cuidara, que no dejara que el éxito destruyera al hombre bueno que ella había criado. Ricardo sonrió tristemente. Le prometí que haría eso. Considera esta mi última tentativa de cumplir esa promesa. Después de que Ricardo salió, Javier se quedó solo en su oficina, procesando todas las revelaciones. Sofía había sacrificado el amor de ellos para proteger sus sueños. Su madre se había preocupado por su alma, y ahora Ricardo estaba ofreciendo una oportunidad de luchar no solo por la empresa, sino por la posibilidad de ser completo nuevamente. Miró la foto de Emma que ahora mantenía en su escritorio, la primera foto personal que había colocado en su oficina en 15 años. En ella, Emma sonreía mientras mostraba un dibujo de la familia, 3 figuras de palitos tomados de las manos, con un sol amarillo brillante en la esquina superior. Por primera vez desde que descubriera lo de Emma, Javier sintió que tal vez no necesitaba elegir entre ser padre y ser exitoso. Tal vez podría encontrar una manera de ser ambos, de honrar tanto el legado que había construido como la familia que había encontrado. Tomó el teléfono y llamó a Sofía. No hagan las maletas todavía, tengo un plan. La reunión del consejo ocurrió en un viernes tormentoso que reflejaba perfectamente el caos interno de Javier. A pesar del apoyo de Ricardo y de los otros miembros, Patricio había preparado una emboscada devastadora. Trajo no solo a los inversionistas internacionales vía videoconferencia, sino también a abogados especialistas en gobernanza corporativa e incluso a periodistas financieros. Señores, estamos aquí para discutir la inestabilidad de liderazgo que amenaza el futuro de FinTech México. Patricio comenzó, su voz resonando por la sala de reuniones principal. Javier Ríos, nuestro CEO, está pasando por una crisis personal que compromete su capacidad de tomar decisiones racionales. Javier observó en silencio mientras Patricio presentaba evidencias cuidadosamente manipuladas. Además de las fotos con Emma, había conseguido información sobre el historial financiero de Sofía, pintándola como una oportunista que había aparecido en la vida de Javier para aprovecharse de su riqueza. Documentos mostraban que Sofía había cambiado de nombre durante la facultad, sugiriendo inestabilidad psicológica. Necesitamos proteger a nuestros inversionistas de decisiones emocionales impulsivas. Patricio continuó. Javier está claramente comprometido emocionalmente y no puede más ser considerado confiable para liderar una empresa de este porte. Cuando Javier intentó defenderse, explicando la verdadera historia sobre Sofía y Emma, Patricio lo interrumpió brutalmente.
Está probando mi punto, Javier. Un CEO enfocado estaría hablando sobre números, estrategias, crecimiento. Usted está hablando sobre sentimientos y relaciones. Eso no es liderazgo empresarial. El golpe final vino cuando Patricio reveló que había conseguido una orden judicial temporal cuestionando la paternidad de Emma. Hasta que una prueba de ADN oficial sea realizada y que las circunstancias de esta situación sean completamente esclarecidas, consideramos que el señor Ríos está bajo influencia de manipulación externa. Javier sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Estaban cuestionando no solo su capacidad como CEO, sino también su paternidad. Peor aún, estaban pintando a Sofía como una manipuladora calculadora y a Emma como una herramienta de chantaje. La votación fue brutal. Incluso con el apoyo de Ricardo, la mayoría de los miembros del Consejo votó por la suspensión temporal de Javier como CEO hasta que la situación familiar fuera resuelta. Patricio asumió la posición interina inmediatamente, prometiendo a los inversionistas que la estabilidad sería restaurada. Javier salió de la reunión humillado públicamente, su reputación destruida, y enfrentando la posibilidad real de perder tanto la empresa como a Emma. Cuando llegó a casa encontró a Sofía esperando con una expresión devastada. Vi las noticias, dijo, mostrando el celular donde titulares sobre la crisis de liderazgo en FinTech México ya estaban circulando. Javier, lo siento mucho, esto es exactamente lo que intenté evitar hace 15 años. ¿Dónde está Emma?, preguntó, notando la ausencia de su hija. En la escuela. No quería que te viera así. Sofía tocó suavemente su rostro. Estás destrozado. Javier se dejó caer en el sofá, una actitud que jamás habría tenido antes de conocer a Emma. Siempre había enfrentado crisis empresariales con frialdad calculadora, pero esta situación lo había dejado completamente perdido. Están cuestionando si soy realmente su padre, Sofía. Quieren hacer pruebas de ADN, investigar toda nuestra historia. Van a transformar nuestra vida en un espectáculo público. Entonces tal vez sea mejor que Emma y yo desaparezcamos, Sofía dijo, su voz quebrada. Consigo un empleo en Guadalajara. Cambio nuestros nombres y puedes reconstruir tu carrera sin este escándalo. ¡No!, Javier gritó, sorprendiéndose con su propia intensidad. No voy a perder a Emma de nuevo. No voy a dejar que desaparezcan de mi vida por segunda vez. ¿Pero qué vas a hacer? Tu empresa, tu reputación, todo está arruinado y es por nuestra culpa. Javier miró a los ojos de Sofía y vio el mismo miedo que ella había sentido 15 años atrás. La convicción de que su amor solo traía destrucción a su vida. Ella se estaba preparando para hacer el mismo sacrificio nuevamente para protegerlo de sí misma. Aquella noche, solo en su departamento, Javier enfrentó el vacío más profundo de su vida. Había construido su identidad entera sobre control y éxito, pero ahora se sentía completamente impotente. Patricio había orquestado una campaña perfecta para destruirlo, usando su propio amor por Emma como arma. Se sorprendió mirando los dibujos que Emma había dejado en su oficina, ahora guardados cuidadosamente en una carpeta. En uno de ellos, había dibujado a los tres juntos, en una casa con un jardín. Emma en el medio tomando las manos de sus padres. En la esquina, había escrito con su caligrafía infantil: mi familia que siempre quise. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era Sofía. Javier, Emma llorando. Tiene fiebre alta. La llevé al hospital, pero están pidiendo un seguro de gastos médicos mayores o un depósito de 100,000 pesos para la internación. No tengo ese dinero. Javier se puso la primera ropa que encontró y corrió al hospital ABC. Cuando llegó, encontró a Sofía en el pasillo de la emergencia pediátrica, abrazando a Emma que estaba pálida y temblando. «Papi», Emma dijo con la voz débil, pero sus ojos se iluminaron al verlo. En aquel momento, observando a su hija enferma en los brazos de Sofía,
Javier entendió que todos los miles de millones del mundo no valían nada si no podía proteger a las dos personas que más amaba. Pagó inmediatamente por los mejores médicos disponibles y se quedó al lado de la cama de Emma la noche entera, tomando su manita pequeña. «Papi, ¿te vas a ir de nuevo?», Emma preguntó durante la madrugada, cuando la fiebre finalmente había bajado. «Nunca más, princesa, nunca más. Pero ¿y si las personas malas no te dejan quedarte con nosotras?». Javier miró a Sofía, que estaba durmiendo en el sillón al lado, exhausta por la noche de vigilia. Ella había luchado sola por 7 años para proteger a Emma, trabajando incansablemente, sacrificando sus propios sueños, manteniendo una familia unida contra todas las probabilidades. A veces, Emma, cuando las personas que amamos están en peligro, necesitamos luchar más fuerte que nunca, incluso cuando parece imposible. ¿Como en las películas de superhéroes? Exactamente como en las películas de superhéroes. Pero cuando el domingo llegó, Javier se sintió todo menos un superhéroe. Emma estaba recuperada, pero las noticias sobre la crisis en FinTech México dominaban la prensa financiera. Patricio había dado entrevistas sugiriendo que Javier estaba pasando por problemas personales que afectaban su capacidad de liderazgo. Inversionistas estaban nerviosos, empleados preocupados y competidores aprovechando la inestabilidad para robar clientes. Javier recibió una llamada de su abogado el lunes por la mañana con noticias devastadoras. Patricio había conseguido apoyo suficiente para una investigación formal de sus finanzas personales y profesionales. Estaban alegando posible uso indebido de recursos de la empresa para beneficiar a Sofía y Emma. Están construyendo un caso para no solo removerlo como CEO, sino también para acusarlo criminalmente, el abogado explicó. Patricio está jugando sucio, Javier. Quiere destruirlo completamente. Sofía, cuando supo de las acusaciones, entró en pánico total. Me van a demandar también. Van a decir que los seduje para conseguir beneficios. Javier, Emma puede ser retirada de mi custodia si prueban que soy una madre inadecuada. La posibilidad de perder a Emma para el sistema de protección a la infancia mientras enfrentaba acusaciones criminales era la pesadilla absoluta de Sofía. Había luchado tanto para dar estabilidad a su hija y ahora todo se estaba desmoronando. Javier percibió que había subestimado completamente la crueldad de Patricio. Este no era solo un golpe corporativo, era una destrucción sistemática de todo lo que amaba. Patricio sabía que la amenaza contra Emma y Sofía sería más eficaz que cualquier presión profesional. Solo en su departamento aquella noche, Javier enfrentó la realidad brutal de su situación. Había perdido la empresa. Su reputación estaba arruinada. Sofía y Emma podrían ser destruidas por su asociación con él. Tal vez Sofía estaba en lo cierto desde el principio. Tal vez él realmente era una fuerza destructiva en la vida de ellas. Por primera vez desde su infancia, Javier Ríos lloró. Javier despertó el martes con una claridad mental que no sentía desde hacía semanas. La noche de lágrimas había lavado años de autoengaño y miedo. Se miró en el espejo y vio no más al CEO invencible que había construido una persona fría, sino a un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar verdaderamente. Llamó a Ricardo a las 6 de la mañana. «Necesito todo lo que tienes sobre Patricio. Contratos, historial de decisiones, todo. Y quiero una reunión de emergencia con los miembros del consejo que están de nuestro lado». «Ahora sí, estás hablando como el Javier que conocí hace 15 años», Ricardo respondió, satisfacción evidente en su voz. Durante las próximas 48 horas, Javier trabajó como nunca había trabajado antes, pero esta vez no estaba luchando solo por lucros o reconocimiento. Estaba luchando por su familia. Descubrió que Patricio había hecho varias maniobras cuestionables en los últimos meses
incluyendo contratos sospechosos con empresas ligadas a parientes suyos y decisiones que beneficiaban sus propias inversiones externas. Sofía inicialmente intentó convencerlo a desistir. Javier, no necesitas destruir tu vida por nosotras. Emma y yo siempre hemos sobrevivido solas. Pero no deberían tener que solo sobrevivir, Javier respondió, tomando sus manos. Y no quiero más una vida donde solo existo. Quiero una vida donde vivo. Emma, sin entender completamente la gravedad de la situación, se convirtió en la fuerza motivadora inconsciente de Javier. Cuando preguntaba cuándo podrían visitar su oficina nuevamente o cuándo le enseñaría cómo funcionaban las computadoras grandes, Javier sentía una determinación férrea crecer dentro de él. Javier comenzó a trabajar secretamente con Ricardo y los otros miembros del consejo, construyendo un caso sólido contra Patricio. Descubrió que Patricio había violado varias políticas internas y que sus decisiones recientes habían costado millones a la empresa. Más importante, Javier se dio cuenta de que su remoción del cargo no solo sería perjudicial para él personalmente, sino desastrosa para los empleados e inversionistas que confiaban en la visión original de FinTech México. Patricio está transformando nuestra empresa en una máquina de lucro rápido, Javier explicó a Ricardo durante una reunión secreta. Está cortando programas de innovación, despidiendo talentos, enfocando solo en resultados trimestrales. En 2 años no quedará nada de los valores que construimos. Ricardo concordó. Es exactamente por eso que otros miembros del consejo están preocupados. ¿Vieron lo que Patricio hizo con sus empresas anteriores? Crecimiento rápido seguido de colapso. Javier pasó a trabajar desde su casa, usando contactos personales para investigar las prácticas de Patricio. Descubrió que su rival había usado información privilegiada de FinTech México para beneficiar a otras empresas de su portafolio, una violación grave que podría resultar en procesos criminales. Pero Patricio no se quedó parado. Cuando percibió que Javier estaba reuniendo evidencias contra él, escaló drásticamente sus ataques. En una mañana de jueves, Sofía recibió una citación judicial. Patricio había entablado una demanda, alegando que ella había usado su posición en la empresa para manipular a Javier emocionalmente, buscando beneficios financieros indebidos. Están diciendo que planeé todo, Sofía dijo a Javier, temblando mientras leía los documentos legales, que sabía quién eras cuando me postulé para el empleo, que traje a Emma propositalmente para chantajearte. Javier sintió una rabia que nunca había experimentado antes. Patricio no estaba solo atacando su capacidad profesional, estaba destruyendo el honor de la mujer que amaba y traumatizando a una niña inocente. Peor aún, Emma comenzó a entender que algo andaba mal. Escuchaba fragmentos de conversaciones tensas entre los adultos. Veía a su madre llorando cuando pensaba que ella no estaba mirando. Percibía que Javier parecía siempre preocupado ahora. «Mami, ¿es culpa mía que papi esté triste?», Emma preguntó una noche, rompiendo el corazón de Sofía. «No, mi amor, nunca es tu culpa. A veces los adultos pelean sobre cosas complicadas. Pero si yo no hubiera nacido, ¿ustedes no estarían peleando?». Sofía abrazó a Emma, percibiendo que los miedos de Patricio estaban contaminando incluso la inocencia de su hija. La niña estaba comenzando a culparse por el dolor de los adultos a su alrededor. Javier, cuando supo de la pregunta de Emma, sintió una furia que lo asustó. Patricio había cruzado todas las líneas, transformando una situación familiar compleja en un circo mediático que estaba lastimando a una niña. El viernes, víspera de la reunión decisiva del Consejo que determinaría permanentemente el futuro de FinTech México, Javier recibió la llamada más devastadora de todas. Era su abogado, con noticias que lo dejaron sin piso. Patricio consiguió una orden de restricción, Javier.
Hasta que las acusaciones sean investigadas completamente, estás prohibido de tener contacto con Emma o Sofía. Cualquier intento de comunicación será considerado intento de intimidación de testigos. Javier sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Patricio había conseguido separarlo legal y oficialmente de su familia, usando el propio sistema judicial contra él. Emma y Sofía estaban ahora fuera de su alcance, protegidas por una orden que pintaba a Javier como una amenaza potencial. ¡Hay más! El abogado continuó con reluctancia. Patricio está alegando que usaste recursos de la empresa para beneficiar a Sofía indebidamente. Encontraron los pagos de las consultas médicas de Emma, los regalos, incluso las comidas que hicieron juntos. Todo está siendo interpretado como uso indebido de fondos corporativos. Javier percibió la genialidad cruel del plan de Patricio. Cada gesto paternal que había hecho, cada intento de cuidar de Emma, estaba siendo transformado en evidencia de corrupción. Su amor por su hija estaba siendo usado como prueba de su inadecuación moral y profesional. Aquella noche, solo en su departamento, Javier enfrentó la posibilidad real de perder todo. No solo la empresa, sino también a Emma y a Sofía. Patricio había construido una prisión legal alrededor de él, donde cualquier movimiento para proteger a su familia sería interpretado como admisión de culpa. Miró a la ciudad a través de las ventanas panorámicas, recordando cómo acostumbraba sentir orgullo de esta vista que representaba su conquista. Ahora todo parecía vacío y sin sentido. El éxito que había perseguido obsesivamente por 15 años estaba siendo usado para destruir la única cosa que realmente importaba. Javier tomó el teléfono para llamar a Sofía. Después recordó la orden judicial. No podía ni siquiera decir buenas noches a Emma. Patricio había conseguido transformarlo en un extraño peligroso en la vida de su propia hija. Por primera vez en su carrera, Javier Ríos consideró genuinamente la derrota. Tal vez fuera hora de aceptar que algunas batallas no podían ser vencidas, que algunos errores no podían ser corregidos. Tal vez Sofía estaba en lo cierto desde el principio. Tal vez él fuera realmente una fuerza destructiva en la vida de ellas. Pero entonces recordó las palabras de Emma en el hospital. Como en las películas de superhéroes, ella creía que él era capaz de luchar por los dos. Y por primera vez en semanas, Javier sintió una chispa de la determinación que lo había llevado desde un pueblo pequeño de Oaxaca hasta los rascacielos de Santa Fe. Patricio había cometido un error crucial en su estrategia de destrucción. Había subestimado el poder transformador del amor paternal y la fuerza de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena sacrificar todo. Javier pasó el fin de semana sumergido en documentos, contratos y llamadas estratégicas. Había decidido que si Patricio quería una guerra, tendría una guerra, pero librada con las propias armas que Patricio estaba usando contra él. El lunes por la mañana, Javier llegó al edificio de FinTech México una hora antes de la reunión decisiva del Consejo, acompañado por Ricardo y un equipo de abogados. Señores, Javier comenzó, su voz firme resonando por la sala de reuniones. Antes de que votemos sobre mi permanencia como CEO, quisiera presentar algunas informaciones que salieron a la luz durante la investigación que ustedes solicitaron. Patricio intentó interrumpirlo, pero Javier continuó implacablemente. Durante los últimos 3 días, auditores independientes analizaron todas las transacciones financieras de la empresa en los últimos 2 años. Descubrimos irregularidades interesantes. Javier presentó evidencias devastadoras. Patricio había creado empresas fantasma para sobrefacturar servicios prestados a FinTech México, desviando millones de pesos. Se hizo responsable de las nuevas políticas familiares de la empresa. 6 meses después de la crisis, en una mañana de sábado soleada, Javier despertó en su nueva casa. No más el departamento frío, sino una casa acogedora en Coyoacán con jardín donde Emma podía jugar. Bajó a la cocina y encontró a Sofía preparando café mientras Emma dibujaba en la mesa de la cocina. «Mami,
¿Puedo mostrar mi dibujo a papi?, Emma preguntó, corriendo hasta Javier con un papel colorido. Era un dibujo de la familia de ellos, pero esta vez más detallado. Había dibujado no solo a los tres, sino también una casa, un coche e incluso una oficina pequeña donde las tres figuras estaban juntas. «Es nuestra familia de verdad», Emma explicó orgullosamente. «Ahora vivimos juntos y nadie necesita esconderse». Javier se arrodilló al lado de su hija, admirando su arte. «Es perfecto, Emma. Es exactamente como nuestra familia debería ser». Sofía se aproximó, colocando su mano en el hombro de Javier. «¿Estás seguro de que no te arrepientes? Tu vida era mucho más simple antes de que apareciéramos». Javier miró a Sofía, después a Emma, que estaba explicando animadamente cada detalle de su dibujo. «Mi vida era vacía antes de ustedes, solo que no lo sabía». 3 meses después, en una ceremonia íntima en Tequesquitengo, Javier y Sofía se casaron. Emma fue la dama de honor, usando un vestido azul que ella misma había escogido. Durante los votos, Javier prometió no solo amar a Sofía, sino ser el padre que Emma merecía y el compañero que Sofía siempre había necesitado. «Hace 15 años pensé que había perdido el amor de mi vida», Javier dijo, tomando las manos de Sofía. «Hoy descubrí que no lo había perdido. Solo tardé 15 años en entender que la familia es más importante que cualquier conquista profesional». Emma aplaudió entusiastamente cuando se besaron, gritando «Ahora somos una familia de verdad», para todos los invitados. FinTech México prosperó bajo el nuevo liderazgo de Javier, que había aprendido que líderes completos crean empresas más humanas y sustentables. Emma creció sabiendo que era amada por 2 padres que habían encontrado el camino de vuelta uno para el otro a través de ella. Y en las noches tranquilas, en su nueva casa, cuando Emma se dormía entre ellos viendo películas en el sofá, Javier y Sofía sabían que habían descubierto algo que ninguna fortuna podría comprar. Una familia construida sobre amor verdadero, segundas oportunidades y la valentía de luchar por lo que realmente importa. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Javier, Sofía y Emma los haya emocionado profundamente. Esta historia de amor, paternidad y segundas oportunidades nos recuerda que nunca es tarde para escoger lo que realmente importa en la vida. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente conmovedoras sobre familias que se encuentran de formas inesperadas. Encuentren esa colección especial haciendo clic a su izquierda. Si esta historia calentó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar like al video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran los misterios del corazón humano y la fuerza transformadora del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde otras familias descubren que el destino a veces funciona de maneras sorprendentes. Los esperamos en los comentarios, compartiendo sus propias historias de amor y reencuentros.